Cande, Andrea, Anto, ¿sí? Gracias, Diana. Oriana, ya solucioné el tema, Oriana. Pueden prender la cámara, Nahuel, Seba. Bien. Eh, si querés, ¿te parece comenzar presentándote vos con tu recorrido y por qué elegiste este abordaje? Que por ahí es interesante, ¿no? O sea, plantear primero un acercamiento a la persona y después a la teoría. Vale. Bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Estoy bastante contento por poder compartir un poquito con todos ustedes. Y pues bueno, yo soy Ray González, soy de México. Específicamente soy del estado de Guerrero, de Acapulco. No sé si han escuchado hablar de la ciudad, muy conocida por sus playas, ¿no? Y por ser una ciudad muy famosa antes, ¿no? En las Ahora épocas entiendo por qué doradas. José quiere ir. Está por eso, ¿eh? Ah, claro. José Olid quiere ir por eso. Bueno, con José ha venido ya en otras ocasiones acá y bueno, hemos estado pasándola muy divertido en esos ratos que vienen. Y pues nada, bueno, yo soy una persona que empezaré por lo no profesional, soy una persona muy apasionada de la literatura, me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho también los cómics, me gusta mucho también la música, ¿vale? Entonces disfruto hacer mucho este tipo de cosas. Y bueno, pues en cuanto a lo profesional, yo me dedico principalmente a la clínica y a la docencia. Tengo una licenciatura en psicología, tengo una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, tengo un máster en análisis conductual aplicado en autismo y otros problemas del desarrollo. Y a lo largo también de toda mi formación he tenido múltiples diplomados y cursos, tanto en terapia cognitivo-conductual como en lo que es terapias contextuales. Eh, Recientemente también he entrado a lo que es la investigación y por ahí pues hemos estado haciendo algunos trabajos de investigación. Yo estoy muy agradecido con los organizadores por esta invitación y poder compartir un poco de lo que hago en mi día a día, ¿no? Y precisamente una de las cosas que vamos a estar hablando hoy aquí le decía al profe Ilse, una especie de conversatorio con todos ustedes, es un poquito pues hablar de lo que es el abordaje de las terapias contextuales. Me parece que ya tuvieron alguna charla, ¿no? Quizás un poco introductoria a lo que son las terapias contextuales. Y pues bueno, vamos a ver de qué manera podemos complementar aquello que ya vieron, ¿no? Y desde luego que por cuestiones de tiempo creo que no va a ser posible ver todo lo referente a lo que son las terapias contextuales. Yo creo que para eso se necesitarían bastantes más horas, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo por dar aunque sea algunas pinceladas de esto, ¿no? Y ojalá que esto pueda servir como algún incentivo o algo que motive, ¿no? Quizás a buscar un poco más del tema. Bueno, primero que nada, antes de empezar, me gustaría preguntarles a todos ustedes si alguien tiene alguna pregunta específica que quiera realizar y ver si podemos abordarla, ¿no? ¿Nadie? Ok, dice Andrea que por ahora no, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a ir más o menos charlando un poquito acerca de las terapias contextuales. Seguramente han ustedes escuchado que las terapias contextuales pues son también llamadas terapias de tercera generación o de tercera ola, ¿no? Eh, Vamos a ver un poquito por qué reciben este nombre. Vamos a ver que también dentro de estas concepciones del comportamiento, ¿no? Y de los problemas psicológicos, hay una de las máximas que tenemos, es que no podemos entender algo sin entender el contexto, ¿vale? Eso es una asunción filosófica llamada pragmatismo también. Por lo tanto, para poder entender un poco acerca de las terapias de tercera ola o contextuales o tercera generación, me gustaría dedicarle un poco de tiempo quizás a lo que llamamos terapias de primera y de segunda generación.
Como podemos saber, las llamadas terapias de primera o de segunda generación han sido terapias, digamos, que han estado durante mucho tiempo y que han sido aplicadas para múltiples problemas psicológicos. Sin embargo, esto de llamarle primera o segunda generación es una forma un tanto, incluso podría decir yo, podría atreverme a decirlo, equivocada de llamarles a estas diferentes familias o cuerpos de terapias, dado que aunque tienen quizás un elemento en común o un ancestro en común, realmente es que son muy diferentes. En primer lugar, las terapias de primera generación, pues son terapias que vienen, digamos, construidas a partir de los principios psicológicos de aprendizaje, tanto de manera operante como de manera refleja o respondiente. Seguramente conoceremos o hemos escuchado hablar de todos aquellos procedimientos que se han utilizado desde entonces para los problemas de ansiedad o para los problemas fóbicos, ¿no? Para los problemas de solución de problemas, valga la redundancia, los problemas de pareja, etc. Posteriormente, hubo una bifurcación, por así decirlo, en lo que es el avance tecnológico de la psicología, al menos de la psicología conductual, desde luego. Eh, para esto hay que entender que detrás de estas familias de terapias hay un cuerpo filosófico bastante grande y que difiere de generación a generación. En cuando nosotros nos referimos a la segunda generación, son terapias que están más basadas en el conductismo metodológico a diferencia que las primera generación. Cuando las de primera generación están más basadas en un conductismo clásico watsoniano. Sin embargo, en el primera generación comienza a surgir también lo que se llama conductismo radical. Quizás hemos escuchado acerca un poquito del conductismo radical y incluso yo dentro de mi propia formación universitaria escuché algunos mitos de lo que es el conductismo radical. El primero de ellos es que el conductismo radical recibe ese nombre por ser una forma de ver las cosas de una forma extremista. Sin embargo, el término radical no hace énfasis a este extremismo, sino que hace énfasis a una palabra latina que significa radix, que significa raíz, en el cual en este cuerpo filosófico se asume que la raíz de lo psicológico es el comportamiento. Por lo tanto, hay que descubrir, hay que indagar cuál es la raíz de ese comportamiento. Sin embargo, a diferencia de otros paradigmas psicológicos, la raíz del comportamiento no la encontraremos en una diferenciación, digamos, más allá de una dimensión conductual, sino que lo veremos precisamente en el contexto o en el ambiente. Para ello, mencionaremos de manera rápida que en el conductismo radical asume presunciones filosóficas como lo que es el monismo, el determinismo y el materialismo, y el funcionalismo principalmente. ¿Vale? Al cambio de la segunda generación ocurre un cambio, o bueno, no es un cambio realmente, sino que hay una bifurcación, como les decía, de lo que es el conductismo metodológico. En el conductismo metodológico tienen una visión diferente del comportamiento, digamos, de las personas. En este conductismo metodológico se toma como presupuesto filosófico que realmente lo que tiene control sobre el comportamiento son aquellas variables intermedias o mediacionales que van a mediar entre lo que es el ambiente, los estímulos ambientales y el comportamiento que nosotros observamos, donde aquellas variables precisamente que tienen esta función de mediar el comportamiento son aquellas internas como cogniciones, pensamientos o como emociones. Se desarrollan una serie de tecnologías, digamos, en función a este cuerpo filosófico, como lo que son las terapias más clásicas cognitivas o cognitivas conductuales. Seguramente la terapia cognitiva de Beck, la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, la terapia de esquemas de Jeffrey Young, son una de ellas, ¿no? Sin embargo, aunque en forma, aunque morfológicamente, topográficamente, la manera en que a lo mejor puede verse estas terapias puede ser similar a las de primera generación, realmente es que los supuestos o las explicaciones que dan acerca del comportamiento y por qué se da el cambio clínico son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque empiezan a meter
otras variables intermediarias, ¿vale? Que difieren según estos presupuestos del estatus ontológico de cualquier otro comportamiento. Por lo tanto, son dos visiones totalmente distintas, en donde en la primera generación los presupuestos eran el monismo, el funcionalismo, el determinismo y el materialismo. Dentro de las de segunda generación, en el conductismo metodológico, ya no hay un monismo, sino que hay un dualismo. Hay un tipo de dualismo que se conoce como mentalismo. Ya no se ocupa el funcionalismo como presupuesto, ya no se ocupa los criterios de verdad de estos presupuestos. Ahora en el conductismo metodológico, en vez de ser funcionalistas, son mecanicistas. ¿Vale? ¿Qué sucede a grandes rasgos? Después de varios años, estamos hablando del boom de las terapias cognitivo-conductuales a partir de los años 60, 70, 80. A partir de los años 80 y 90 comienza a haber nuevos investigadores, nuevos clínicos que se empiezan a percatar que los procedimientos, las terapias de segunda generación, como las cognitivo-conductuales, empiezan a tener ciertos problemas o empiezan a tener ciertas lagunas de conocimiento o, además de esto, ciertas lagunas en lo que es lo pragmático, en lo que son los resultados de, digamos, de las intervenciones. Y si han tenido contacto, ¿no?, con la literatura cognitivo-conductual, seguramente nos podremos dar cuenta que la mayoría de sus terapias, la mayoría de sus intervenciones son eficaces a corto plazo, pero después de 6 meses o un año, los problemas empiezan a verse de nuevo. No sé, a diferencia de otras escuelas psicológicas que, por ejemplo, no podrían apostar a que esto se debe a que solamente se da una sustitución del síntoma, aquí no lo vemos de esa manera, sino que lo vemos precisamente a que las intervenciones que se han hecho dentro de estas terapias de segunda generación o cognitivo-conductuales, regresa el problema o se dan otros problemas precisamente porque los procedimientos aprendidos sirven a corto plazo para disminuir, postergar o suavizar aquellas sensaciones, aquellas respuestas privadas que se van a experimentar. Por lo tanto, comienzan a apostar, ¿vale?, por procedimientos que tiren o que vean por el cambio clínico más a mediano y largo plazo. Para ello, se alejan nuevamente de lo que es el conductismo metodológico y regresan a lo que son las raíces filosóficas de la primera generación, lo que es el conductismo radical. Algunos teóricos han cambiado el nombre del conductismo radical, algunos otros han dicho que es lo mismo pero con un nombre distinto, algunos otros han dicho que es una filosofía distinta, pero comienza a surgir el llamado contextualismo funcional. No sé si han podido escuchar acerca del contextualismo funcional, que son exactamente las mismas presunciones filosóficas que el conductismo radical, el monismo, el determinismo, el materialismo, el funcionalismo. También se recuperan los principios psicológicos de aprendizaje, que precisamente son los que vamos a utilizar como forma de explicar, de entender y de abordar un comportamiento clínicamente relevante. Conforme se fue desarrollando todo este cuerpo de terapias, la cual la primera de ellas fue la llamada terapia de aceptación y compromiso, cuyo creador o desarrollador principal es Stephen Hayes, comienza precisamente a ver una forma distinta de ver la psicoterapia conductual. Se pasa de las tecnologías de cambio, es decir, aquellas que imperaban en la de segunda generación, en las terapias cognitivo-conductuales, es decir, cambiar los pensamientos, cambiar las emociones para poder cambiar el comportamiento, se pasa a lo que se llaman tecnologías de aceptación. ¿Qué son las tecnologías de aceptación? Básicamente son formas de cambiar el comportamiento sin cambiar los pensamientos y las emociones. Porque se parte de la premisa que cuando una persona actúa en función de sus objetivos, independientemente de lo que piense o lo que siente, a esto es nuestro verdadero objetivo. Y posteriormente, por mero fenómeno del comportamiento, seguido del cambio de conducta, cambiarán los pensamientos y cambiarán las emociones. Esto es en lo que la literatura... Esto está, o sea, es nodular, ¿no? Porque este es como, no sé si llega a ser un cambio paradigmático, pero sí es un quiebre del uso y de los objetivos de la segunda ola a la tercera ola, ¿no? Sí, claro. Este, eh,
O sea, en la segunda ola podemos decir, porque también se plantea esta discusión, ¿no? Si la segunda ola está dentro de lo conductual, porque pareciera como que se desentiende de lo de la primera ola, sobre todo cuando lo escuchamos a Beck, digamos, ¿no? Por Ujú. ahí Ellis es un poco que trata de traer un poquito con el ABC, pero Ellis es bien terapia cognitiva. Es más, él le pone el nombre de terapia cognitiva, patenta el nombre de terapia cognitiva, ¿no? Exacto. Este, y entonces, en esa segunda ola es importante las creencias, ¿no? Irracionales, o sea, el pensamiento fundamental del trabajo del terapeuta, ¿no? Y Ujú. acá vos estás diciendo como un salto significativo. No, o sea, la tercera ola eh, puede ser un efecto del trabajo, el cambio de pensamiento, pero no necesariamente se va a buscar el cambio de pensamiento, de idea, de creencia, ¿no? Exacto. ¿Por qué sucede esto? Porque dentro de lo hay varias implicaciones, ¿no? Primero, dentro de lo filosófico, regresamos, como decíamos, a las premisas del conductismo radical, en donde se toma que los pensamientos y las emociones son una forma de respuestas en donde la única diferencia es la accesibilidad, mientras que el comportamiento público observable lo pueden ver terceros. Lo que sucede debajo del mundo de la piel también pertenece al mismo estatus ontológico, salvo que solamente es accesible para la misma persona que lo está experimentando. Como se toma en cuenta esos presunciones filosóficas de nuevo, se regresa a las raíces del conductismo radical, además de que en lo pragmático se dieron cuenta que las tecnologías de cambio funcionaban solamente a corto plazo, ¿vale? eh, Seguramente sin meterme en cuestiones más técnicas, pero si hacemos lo que llamamos aquí un análisis funcional, nos damos cuenta que las tecnologías de cambio lo que hacen es mantener muchas veces el problema, por eso es que funcionaban a corto plazo. Con el cambio, digamos, con el salto en las tecnologías de aceptación, lo que hacen es enfocarse más al cambio conductual público observable, ¿vale? Para que esto pueda cambiar lo que son las respuestas privadas. A esto, en las terapias de tercera generación, sobre todo en la terapia de aceptación y compromiso, es lo que le llaman flexibilidad psicológica, en donde para abordar los pensamientos, en vez de cambiar el contenido de los pensamientos, como en las terapias cognitivas se hace de manera clásica en la técnica llamada reestructuración cognitiva, lo que se hace aquí en estos modelos de tercera generación es otros procedimientos que no tienen que ver con cambiar el contenido, sino cambiar con la función de estos pensamientos. Es decir, en vez de que la persona, si lo pudiéramos decir de manera muy coloquial, en vez de que la persona se dedique a pensar de manera distinta y a estar en una constante actividad de estar cambiando pensamientos y emociones para cambiar lo que hace, lo que aquí hacemos es, de alguna manera, que la persona aprenda allá que su comportamiento no esté bajo control de sus pensamientos o de sus emociones, sino que esté bajo control de lo que la persona quiere hacer. A esto es lo que nosotros en las terapias de tercera generación llamamos conducta orientada a valores. Esto es, pues, que la persona, cuando comienza a hacer cosas que tienen que ver con lo que le importa, con lo que le es valioso, desde su muy particular historia, desde su muy particular punto de vista, entonces dirige el comportamiento hacia allá. Los comportamientos o las respuestas privadas, como los pensamientos desagradables, aversivos, las emociones, comienzan a cambiar o cuando menos comienzan a dejar de importar de la misma manera. Digamos pues que la persona comienza a vivir en función de lo que quiere hacer, lo cual le da satisfacción vital, más allá de en función de cómo piensa o cómo se siente. Para lograr Eh, estos Ra- objetivos, Ahí también, digamos, podemos decir que hay como una conexión con el presente y el futuro deseado, no con la historia de lo que sufrí, ni con, digamos, por ejemplo, el pensamiento que me deprime, ¿no? Por ahí, normalmente la persona que padece de esto te dice, necesito un motivo para levantarme de la cama.
Y entonces está buscando la idea motivacional que le haga salir de la cama. Entonces, en esto nosotros no vamos ni recurrimos a otras ideas, ¿no? Sino que en todo caso vamos a una acción, a un movimiento de conducta y vemos a ver qué pasa. Y si después viene una idea positiva en vez de la negativa, eso es un efecto. Exacto. Lo dije muy coloquial, discúlpame, pero no sé si No, no, lo podemos tomar pero como... realmente es un poco así, porque pongamos un ejemplo, ¿no? Como el que estás mencionando. Si una persona con diagnóstico de depresión, por ejemplo, acudiera a una terapia cognitiva, como la terapia cognitiva de Beck, que tiene una evidencia bastante grande también, la intervención iría dirigida a cambiar los pensamientos, ¿vale? A través de técnicas cognitivas, para que la llamada triada cognitiva, en la cual en este modelo asumen la responsabilidad o la causa de lo depresivo, la triada cognitiva, la visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro, iría dirigido a cambiar ello. En las terapias contextuales, pues, concretamente en otro modelo que se llama activación conductual, no se hace de esa manera. Están los esfuerzos dirigidos a incrementar las posibilidades de incrementar estos comportamientos, que tengan contacto con lo que le importa, con lo que le es valioso, con lo que tiene significado para las personas, y que una vez teniendo contacto con ello, estos pensamientos o estas emociones tienden a cambiar, o cuando menos a dejar de importar de la misma manera, que es lo que llamamos cambio de función. Esto es, que mientras en las de segunda generación están abordados en cambiar lo que se piensa y lo que siente para cambiar lo que se hace, en las de tercera generación es algo contrario. Cambiar lo que se hace para cambiar cómo se siente y cómo se piensa. Esto, además de implicaciones, como decía, prácticas, tienen un sentido teórico y filosófico muy fuerte. Cuestiones que, bueno, menciono muy rápido por lo mismo también del tiempo, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar un poco, ¿no? Cada vez que una persona, por ejemplo, hacía esfuerzos por sentirse bien o por pensar de otra manera para levantarse de la cama y hacer cosas, si el terapeuta hace lo mismo, es precisamente parte del mismo problema. Por lo tanto, estas implicaciones, estas reflexiones, fueron haciendo precisamente este cambio, tanto en lo teórico, tanto en lo pragmático, ¿vale? Y en lo empírico, precisamente. Posteriormente, estas, digamos, nuevas implicaciones que se retoman, ¿vale? Desde la primera generación, o sea, hay un salto de la primera generación a la tercera, en donde precisamente los de tercera generación dicen que hacer terapias de tercera generación es regresar a las bases, regresar a las raíces de lo que es la terapia conductual y precisamente empezar a desarrollar un montón de tecnologías basadas en estos presupuestos filosóficos, basados en los principios psicológicos de aprendizaje para abordar distintos problemas. Es precisamente donde empieza otra familia, por así decirlo, de terapias que hoy por hoy están englobadas en lo que son de tercera generación. La primera de ellas, o la más conocida incluso, es la terapia de aceptación y compromiso, como decíamos, o ACT por sus siglas en inglés. A diferencia de otras terapias, no se dice ACT como TCC, por ejemplo, porque ACT es una palabra, un acrónimo inglés que recuerda al accionar o al actuar, ¿vale? ¿Por qué? Porque una de sus, digamos, si pudiéramos resumirlo de manera a una sola palabra, esta forma de terapia es eso, actuar, ¿vale? Aún, digamos, con lo que una persona puede estar experimentando. Esto es, hacer para sentirnos de otra manera y no sentirnos de otra manera para hacer. Otra de las terapias de tercera generación también que son ampliamente conocidas, que tienen mucho que ver con aceptación y compromiso y que precisamente hoy por hoy es una de las gold standard para el abordaje de problemas que tienen que ver con depresión, es activación conductual. Curiosamente, activación conductual, que por cierto se va a publicar un artículo de un servidor en el mes de diciembre donde abordo este tema, activación conductual es una terapia que ha sobrevivido a través de las tres generaciones de terapias conductuales. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido algo muy curioso, que mientras desde la primera generación se consolidó, se formó este modelo, en la segunda generación se retomó, con la diferencia
que explicando por qué funcionaba esta programación de actividades, esta activación conductual, ya no era la misma que proporcionaban en la primera generación. Mientras que en primera generación decían que la persona que entraba en depresión es precisamente por una pérdida de contacto con fuentes estables de reforzamiento positivo y por lo tanto para regresar a ello habría que retomar este contacto a través de múltiples acciones y actividades, lo que se llama programación de actividades. Con la segunda generación de Beck decían que funcionaba porque el hecho de actuar retaba a estos esquemas que precisamente tenían que ver con la actividad cognitiva. Se hizo un estudio en el año de 1996 en la Universidad de Washington, donde precisamente hicieron una descomposición de esta terapia, de la terapia cognitiva. La descompusieron en sus componentes, dado que se habían dado cuenta que la terapia cognitiva es en realidad un paquete de técnicas de tratamiento y no un modelo como sí solo, ¿no? Entonces separaron, por un lado, la terapia cognitiva en su totalidad, por otro lado, una condición solamente de programación de actividades y por otro lado, una condición de programación de actividades y de entrenamiento en habilidades sociales. Se hizo una división de los participantes de la muestra, a unos se les aplicó tal procedimiento, la terapia cognitiva completa, a otros solamente la programación de actividades y a otros solamente programación de actividades más entrenamiento en habilidades sociales. Y obviamente la lista de espera, ¿no? Los que no se les aplica nada para comparar si hay una diferencia entre los que se le aplica y no. De estas tres condiciones, ¿cuáles creen ustedes que tuvo mejor resultados? Vale, eso es trampa, eso es trampa, Ilse. ¿Cuáles creen ustedes que tuvo mejor resultado de estas tres condiciones? Bueno, la verdad es que las tres condiciones tuvieron el mismo resultado. A partir de que tiene el mismo resultado estas tres condiciones, Pero fue una pregunta tramposa, ¿eh? Fue una pregunta tramposa. a partir de los resultados de estas, digamos, de este experimento, los autores concluyen que qué caso tiene aplicar toda la terapia completa si solamente un componente de la misma tiene el mismo resultado. Además de que esto lo convierte en una terapia más sencilla, en una terapia más breve, en una terapia más económica, mejor entrenable para los terapeutas y mejor aplicable para los consultantes. Después de esto, con estas conclusiones, pueden, lo que de hecho pasó fue que prescinden de la terapia cognitiva y regresan precisamente nuevamente a las bases de la terapia conductual, como se hacía en la primera generación. Salvo algunos agregados que tiene que ver precisamente con lo de las terapias contextuales, pero que en esencia es exactamente lo mismo. Aquí es como se forma una terapia que hoy por hoy está teniendo un, un avance enorme a pasos agigantados, tanto así que se ha comparado incluso con la administración de fármacos antidepresivos y con otros modelos, y ha tenido, cuando se toman en cuenta varias cuestiones, varias variables, mejores resultados la activación conductual. Por otro lado, también tenemos otra terapia contextual que se llama psicoterapia analítica funcional, o FAP por sus siglas en inglés, cuyos autores principales es Robert Kohlenberg y Mavisay. Esta terapia surge precisamente de poner o de estudiar desde una perspectiva conductual lo que en el psicoanálisis o en las terapias psicodinámicas se conoce precisamente como la transferencia y contratransferencia. Siendo este estudio precisamente, ¿no? Desde una óptica conductual sobre este fenómeno de relación entre terapeuta y consultante, lo que ocurre precisamente es que se dan cuenta que la relación terapéutica es un vehículo para el cambio. Ahora, no las explicaciones se retoman las tradicionales como las que había precisamente
en las terapias psicodinámicas, sino que ahora se le dan explicaciones basadas en principios psicológicos de aprendizaje. Y precisamente se resalta, o la peculiaridad de este modelo es que se resalta la relación terapéutica como una forma de incrementar la eficacia y la eficiencia en el cambio conductual. Y se sigue precisamente, se rige esta forma de actuar con base en 5 reglas terapéuticas que los terapeutas debemos estar atentos, actuar en función de esas reglas para poder nosotros ir de alguna manera moldeando el comportamiento terapéutico, es decir, aquellos que suponen una mejoría en la vida diaria. Después también, Ray, entonces, la analítica funcional se podría decir que es una terapia centrada en la relación y en la ciencia de la evidencia. sí, no como tal centrada en ello, pero que eso es una parte muy importante de esa terapia, la relación terapéutica, ¿vale? Desde una perspectiva empíricamente estudiada, desde luego. También, por ejemplo, se ha desarrollado la terapia integral de pareja, lo cual es un modelo que se utiliza precisamente para los problemas de pareja, ¿no? Como su nombre lo dice. Y la terapia integral de pareja es una evolución de la terapia conductual, precisamente tradicional que ya conocíamos, porque se utilizan exactamente los mismos componentes. La única diferencia entre, digamos, la terapia tradicional conductual de pareja y la terapia integral de pareja, como la de tercera generación, es que los problemas se suscitan ahí en el consultorio. De esta manera, el terapeuta puede observar de manera directa, in situ, el problema de pareja. Tiene que ver mucho con la forma en que manejan sus incompatibilidades, ¿vale? Y de esta forma, el terapeuta en ese momento puede ir dando el feedback necesario. También, otra cosa que se destaca en la terapia integral de pareja es que las tecnologías de aceptación de las cuales venimos hablando también se integran aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que a lo mejor otras aproximaciones a las terapias de pareja tratan de hacer cambios muy, muy grandes o extremos, ¿no? En los comportamientos de la pareja, para que haya, digamos, una armonía entre ellos, en la terapia integral de pareja se parte de la premisa que dos personas que eligen compartir sus vidas son realmente dos historias que se encuentran. Mientras que son dos historias completamente distintas, hablemos de valores, hablemos de religión, hablemos de educación, hablemos de lo que sea, de tradiciones, de costumbres, son dos personas que van a ser diferentes, que a lo mejor van a tener similitudes, pero que también van a ser muy diferentes. Y que los problemas de pareja precisamente comienzan cuando tiene que ver con cómo manejan sus incompatibilidades. Es decir, aquello que te gusta, que a mí no me gusta, aquello que me gusta a mí, que a ti no te gusta, aquello que hago, que tú no haces, o que yo, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos estas diferencias? ¿Vale? De esta manera, en la terapia integral de pareja se apuesta a que en vez de querer cambiar a nuestra pareja, aceptemos cómo es nuestra pareja. Diferente a aceptarle haga lo que haga. ¿Vale? ¿Sí se entiende un poquito esta diferencia? Aceptar cómo es nuestra pareja significa aceptar nuestras diferencias. Diferente a aceptarle haga lo que haga. ¿Vale? Que cuando nosotros aceptamos las diferencias que hay entre la pareja, hay una relación más armoniosa. Y se plantea lo siguiente, ¿no es acaso precisamente una forma más elevada de querer o de amar a tu pareja aceptando las diferencias entre ustedes? ¿No es esto una forma de amar menos egocéntrica o menos narcisista, ¿no? Los estudios o la evidencia actual de la terapia integral de pareja ha apuntado precisamente que la mayoría de casos, ¿no? Después de un proceso de terapia integral de pareja, regresa precisamente la satisfacción dentro de la pareja. También, Ray, ¿sí? discúlpame, ahí te quieren preguntar, Julieta te quiere preguntar algo antes de seguir. Ah, sí, Eh, Julieta. Julieta, No te quería interrumpir, quería saber acerca de esas 5 reglas terapéuticas, si las podrías nombrar o explicar un poquito. Ok. Bueno, la primera es observar las conductas clínicamente relevantes. Observar cuando suceden dentro de la sesión. ¿Vale? La segunda es evocar
las conductas clínicamente relevantes. Es decir, que sucedan. El terapeuta tiene que hacer que sucedan las conductas clínicamente relevantes, tanto las que queremos quitar como las que queremos empezar a hacer. La tercera es reforzar, es decir, hacer que se sigan presentando las conductas clínicamente relevantes que tienen que ver con las mejorías, con lo que supone una mejoría, con lo que supone un cambio terapéutico. La cuarta es precisamente ofrecer interpretaciones funcionales, es decir, que la persona se dé cuenta de por qué se está comportando de esta manera en función de lo que le está sucediendo, de lo que está actuando, en función de su propia historia, del contexto, ¿vale? Y la quinta es generalizar precisamente estos comportamientos a otros contextos, ¿vale? Que no serviría de poco que solamente el comportamiento terapéutico se presente dentro de la sesión y que fuera en los otros lugares donde se desarrolla o se desenvuelve, pues no se presentará, ¿no? Sino que hay que estar precisamente enfocados a que se generalice. FAB, bueno, regresando a la FAB, considera que si el terapeuta tiene claros estos 5 principios, o estas 5 reglas terapéuticas más bien, todo lo que hagas se puede potencializar precisamente para lograr el cambio terapéutico. Luego, Ahí Ray, dijiste otra cosa, no es quitar, suprimir, sino potencializar. Eso también es algo interesante, ¿no? Porque no están en esta cuestión de quitar, de suprimir, ¿no? Sino que el cambio pasa por potenciar. claro, de hecho, todas las terapias conductuales o todas las terapias contextuales también, o las que están dentro de lo que llamamos análisis de la conducta, son aproximaciones constructivistas, en el aspecto de que no nos interesa nada más quitar el comportamiento o suprimir el comportamiento, digamos, que una persona por la cual llega a consulta, por lo cual es el motivo de consulta, sino que de qué manera nosotros podemos, de alguna forma, comenzar a que la persona aprenda nuevos comportamientos, si es que no los tiene, digamos, o si ya los tiene, de qué manera podemos potencializarlos y que estos comportamientos le permitan disfrutar, le permitan tener una satisfacción vital, le permitan desenvolverse con mayor satisfacción en cualquier medio que se esté desenvolviéndose. Y esto lo podemos aplicar a cualquier problema psicológico, ya sea problemas de ansiedad, problemas fóbicos, problemas de depresión, problemas con el control de la ira, problemas de comunicación, problemas de habilidades sociales, etcétera, etcétera. En este sentido, digamos, las terapias conductuales son constructivistas también de esta forma. Luego también tenemos otro modelo contextual que es la llamada terapia dialéctica conductual, que está digamos, es su creadora Marsha Linehan, en el cual esta ha sido precisamente mayormente estudiada o mayormente puesta a prueba en problemas en lo cual en la propia literatura de DBT, que son las siglas en inglés de la terapia dialéctica conductual, para los problemas de desregulación de las emociones. ¿Vale? Esto quiere decir que en aquellos comportamientos, por ejemplo, que son bastante intensos, bastante problemáticos, como lo que pueden ser las conductas para suicidas o las autolesiones, tienen que ver precisamente con la manera en que regulan sus emociones, ¿no? En donde experimentar, digamos, de manera muy intensa estas emociones, un lento retorno a la calma y una sensibilidad bastante alta a los estímulos emocionales, hacen precisamente que sea para una persona determinada más complicado manejar o gestionar sus emociones, ¿no? De manera, digamos, adecuada, o al menos que no pongan en daño, en riesgo su vida. Por lo tanto, esta terapia dialéctica conductual, hay una dialéctica, como su nombre lo dice, entre las tecnologías de aceptación y las tecnologías de cambio, y se empieza precisamente a intervenir por medio de enseñarle a las personas maneras más adecuadas, o al menos que no pongan en riesgo su vida, para regular sus emociones. Si nos fuéramos un poquito más al tecnicismo, ¿vale? Que no es la idea, pero me gustaría comentarlo. Si pudiéramos verlo desde un punto de vista funcional, la manera en que están regulando sus emociones, que es problemático, es una forma de escapar o de evitar aquellas respuestas privadas, como
son las emociones o los pensamientos. El problema de esto es que pone en riesgo la vida de las personas cuando se autolesionan o cuando consumen quizás en exceso algunas sustancias, ¿no? Es por ello que vamos a reemplazar estos comportamientos que ponen en riesgo su vida por otros a lo mejor que consigan la misma función, pero que no los maten o las maten, ¿vale? Esto es, comportamientos alternativos de regulación de las emociones que sigan teniendo esta función, pero que le permitan estar, digamos, de manera más sana, ¿no? Y que le permitan también, de alguna forma, buscar la satisfacción vital. Después de esto ha habido también otros modelos contextuales, o bueno, que se consideran más bien de tercera generación, pero que son muy poco conocidos y que no han prosperado tanto precisamente porque están como en la cuerda floja de si son o no son de tercera generación. Hay algunas, por ejemplo, la terapia cognitiva basada en mindfulness y otras más que existen por ahí. Pero, como les comento, están en la cuerda floja debido a las presunciones filosóficas que están asumiendo. La metacognitiva también estaría ahí como... Sí, también la cognitiva ha entrado en la tercera generación, sin embargo, también estas son como de las que están en esa cuerda floja de si Claro, realmente pertenecen o no pertenecen, ¿no? había presentado la terapia, por ejemplo, de Gilbert, la terapia centrada en la compasión. También, por También ejemplo, está ¿no? como en duda, digamos, para algunos. Exacto, sí. Yo diría que las más fuertes o las que son totalmente contextuales al menos es aceptación y compromiso, activación conductual y psicoterapia analítica funcional. O sea, podemos decir, hacer esta diferencia, Ray, es decir, puede existir que estén más, como que abarquen más, decir, terapias de tercera generación, pero no necesariamente todas las terapias de tercera generación son contextuales. Tal cual ¿Puede lo ser así? dijiste. ¿Te Tal cual parece? lo dijiste. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. Tal cual lo dijiste, creo que es así, ¿vale? Eh, a ver, vamos a ser honestos. Desde un punto de vista empírico de resultados, esto pues es lo menos importante, ¿no? Si son contextuales o no. Al igual que es lo menos importante si son conductuales o no. De hecho, por ejemplo, si nos vamos a los manuales más actuales, ¿no? Por ejemplo, los de David Barlow, los de Vicente Caballo, los del listado 12 de la APA, todos los modelos existentes en lo que es la psicología, que tienen, digamos, cierto grado de evidencia para ciertos problemas, pues si todos tienen evidencia, son bienvenidos, desde luego, ¿no? Hay conductuales, en su mayoría son conductuales, pero hay también psicodinámicos, hay también gestálticos, ¿vale? Hay otros que tienen que ver con lo social, hay muchos otros más. Ahora bien, si nos interesan los resultados, lo cual es algo bastante bueno, ¿vale? No hay más problema de eso. Pero cuando nos ponemos, a lo mejor desde este punto de vista, claro, un poquito más serios o más estrictos en la construcción de una ciencia por derecho propio, la cuestión aquí es, ¿qué caso tiene que haya tanta pluralidad, no? ¿Realmente las terapias que funcionan por lo que dicen que funcionan o por otra cosa, no? Entonces, la cuestión en la investigación, algo que se da mucho desde las terapias conductuales o desde el análisis de la conducta, es la investigación de procesos. Esto quiere decir que lo que se analiza, lo que se investiga es qué hace el terapeuta, cómo operan los principios psicológicos de aprendizaje dentro de la consulta y fuera de ellos, que hace que se haga el cambio conductual, el cambio clínico, independientemente de los nombres o apellidos que se le dé al modelo o al procedimiento o a la técnica. Entonces, Ahí, Ray, José nos había presentado a Marino Pérez Álvarez. Dice que ahora sacó justamente un libro reciente en donde plantea también esto, que creo que ya está en otro libro, lo de las terapias, o sea, pensando en el tema de la evidencia, el proceso y el abordaje y la relación, ¿no? Ahí podemos recurrir a Marino Pérez Álvarez, ¿no? sí, de hecho, hoy por hoy hay muchos autores que están apostando por esto, ¿no? La mayoría de investigación psicológica está del lado de las investigaciones de resultados, ¿vale? Hay menos
investigación de procesos, pero es algo que cada vez más va elevándose más y va viendo más. Ocioli es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Marino Pérez, también, digamos, de aquel lado del charco, ¿no? Del lado de Europa, está también la doctora María Jesús Roxán Parga, no sé si la han escuchado, si la han leído. Bueno, yo me encuentro también haciendo ese tipo de investigación y bueno, hay otros colegas también, compañeras y compañeras que se dedican a ello. Desde este punto de vista, creemos que probablemente el futuro de la psicología, al menos conductual, sea la investigación de procesos. Porque la investigación de resultados es algo bastante importante y bastante útil, pero a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque nos da una pluralidad muy amplia, muy vasta, con bastantes problemas epistemológicos, pragmáticos, empíricos y hasta éticos incluso. Hay un montón de modelos con explicaciones totalmente distintas, unas contradictorias entre ellas. Entonces, creemos que la manera o el futuro de la psicología, ya digo, cuando menos conductual, será precisamente investigación basada en procesos, que independientemente de los nombres o apellidos de los modelos, de los procedimientos o técnicas, veamos por qué funcionan las terapias desde el punto de vista de los principios psicológicos. Claro, parece algo inocente lo que voy a decir, pero digo, es interesante esto porque en realidad quizás en un tiempo se necesitó más confirmar el resultado, digamos, decir, sí, sirve, Claro, sí, es bueno. Y ahora ya sabemos el resultado, ahora lo que nos interesa es cómo producir ese resultado. Y entonces me parece que ahí está la mirada de comenzar a investigar más en el proceso. ¿Puede ser así, Ray? O... sí, sí. No, sí, sí, claro, estoy de acuerdo, porque, a ver, vamos a ver, ¿no? Y me gusta poner este ejemplo de manera de broma también, pero bueno, que tiene mucho que ver. Bueno, vemos nosotros múltiples tipos de aviones en el cielo, vemos aviones de pasajeros, aviones de carga, aviones de jets, de riego, lo que sea, de guerra y todo lo demás. Creo que sería absurdo decir que cada uno de ellos vuela o está en el aire por diferente motivo, por diferente razón, ¿no? Aquí lo que nos interesa es saber, independientemente del tipo de avión que sea, de la manufactura que tenga, del diseño que tenga, de la utilidad que tenga para lo que sea diseñado, nos interesa saber por qué están en el aire, por qué están volando. Esto es, pues, caer en explicaciones nomológicas, más que normativas más que teóricas, ¿no? Esto es explicaciones nomológicas basadas en principios empíricamente demostrados. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este punto. Aprovechen porque Ray nos dijo que tenía este tiempo, se está cumpliendo su tiempo, que nos dijo que bueno, que tenía otras cuestioncitas, así que aprovechémoslo si quieren hacerle alguna pregunta. Una preguntita, algún comentario quizás, no sé, o algo que quieran compartir, bienvenido sea. Quizás algo que les haya parecido relevante, interesante, o lo contrario, ¿no? Quizás algo extraño también. Vamos a trabajar la timidez, Ray. Vale, pues parece que no. Interpretaré el silencio. Qué ¿Cómo pena. es en México? ¿Qué es lo que más se trabaja o cuál es lo que más predomina, digamos, en cuanto a abordajes En general, en general? híjole, pues la verdad es que no tengo ni idea. Mira, voy a ser honesto, en las políticas públicas de aquí de México, en lo que son los hospitales y clínicas de atención pública, existen ya manuales, digamos, de actuación terapéutica. Esto es que los terapeutas que trabajan en sanidad pública tienen que basar, digamos, su intervención en terapias basadas en la evidencia, lo cual la mayoría son TCC y contextuales. Pero esto, digamos, es una suposición, porque realmente
de puertas para adentro, bastantes hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, yo creo que no, es un dato que difícil, o que al menos yo no tengo, pero bueno, lo que sí sé es que poco a poco las terapias basadas en la evidencia, como las terapias cognitivo-conductuales o las contextuales, pues cada vez van más, digamos, en esta apertura, ¿no? O se van siendo más conocidas, más utilizadas, lo cual yo creo que, bueno, pues es algo bastante positivo para el impacto que tenemos los psicólogos clínicos, ¿no? Eh, algunos hablan de una cuarta generación. ¿Eso es algo ya medio inventado o hay una cuarta generación? Bueno, como tal, todavía no existe la cuarta generación, digamos, no está como consolidado, pero bueno, varios pensamos que el futuro o el próximo paso a la psicología será precisamente lo basado en procesos. ¿Cuánto tiempo puede llegar a consolidarse como tal? ¿Quién sabe? No sabemos. Esperemos que sea pronto, ¿no? Eh, pero lo que sí estoy prácticamente seguro que es que en la terapia conductual creo que no va a haber más que regresar a los orígenes, regresar precisamente a todo aquello que ya sabíamos. Es cierto que nos hace falta mucho por conocer, pero lo cierto es que también ya sabemos mucho, ¿no? Entonces, como ciencia, digo. Entonces, creo que ocupar lo que ya conocemos para poder descubrir nuevas cosas, creo que es algo bastante bueno. Última pregunta y no te molesto más. A tu parecer, digamos, algunas cuestiones en relación a Watson y demás, ¿le generó una mala prensa al conductismo? Y por eso es como que la tardanza de incorporarse en el ámbito terapéutico o de incorporarse con un viso así medio, ¿viste? O sea, ¿será, viene por ahí o por dónde te parece a vos que viene? Bueno, yo creo que sí, yo creo que Watson fue un psicólogo bastante, digamos, importante en la historia de la psicología, no nada más de la psicología conductual, pero que tenía pocas habilidades comunicativas, me parece. Y que además, pues fue mal interpretado por mucho, ¿no? Lo más famoso, la frase más famosa, digamos, de una docena de niños, bien comidos, bien dormidos, bien nutridos, sanos, ¿no? Y yo podría hacer que uno sea médico y algo así. A lo mejor fue bastante aventurosa también, pero también fue bastante mal interpretada. Eh, de ahí, bueno, yo creo que hay una especie, no sé, de sesgo o algo así, en lo cual parece ser o se ha quedado que psicología conductual es eso, nada más, ¿no? Pero no. Incluso ahora vamos a decir, hay cuando menos 11 o más filosofías conductuales dentro de lo que es la psicología conductual. Lo que impera en el análisis de la conducta y en las terapias contextuales solamente es una, lo cual es el conductismo radical de Skinner, que ya sabemos que radical no es por ser extremista, sino por radix de raíz, una palabra latina. Y claro, a ver, yo cuando estudié también en la universidad, mis clases también se mencionaba bastante, ¿no? Este tipo de mitos o este tipo de información sesgada, que bueno, si no hay un punto de comparación, a lo mejor nunca tenemos la oportunidad de contrastar esta información, ¿no? Pero que a mi parecer Última, son... última y no te jodo más. Última. Te No, sin prometo. problemas, sin problema. Sí, sí, sí. Última. Eh, ¿Son sinónimos? ¿A vos te parece que podrían, digamos, tener relación o nada que ver? Ambiente, ecología, contexto. Contexto y ambiente sí, podrían ser sinónimos, ¿vale? Eh, porque ambiente y contexto es el lugar donde se va a dar la conducta, ¿vale? Es el lugar donde se va a presentar la conducta. Ecología, si nos referimos al ambiente ecológico, bueno, sería una forma de ambiente nada más, pero o contexto, digamos, diferente. Pero cuando utilizamos el término ecológico o validez ecológica desde este punto de vista, significa que lo que hemos utilizado ha sido demostrado en muchos tipos de ambientes o de contextos. Bueno, si no hay, hay alguna otra pregunta, por si acaso.
yo. Sí, ¿Por, por qué entonces no entrarían dentro de la tercera generación algunas de las corrientes que se mencionan como parte? No, ¿Cuál sí sería lo que entrarían. no las hace entrar en el combo? ¿por ¿Qué qué no sería? entrarían en las contextuales algunas Ajá, de las que se nombran en tercera generación? Claro, ajá, claro. sería eso. La teoría o las premisas filosóficas de las cuales parten. Ah, Algunas de ellas todavía mantienen por ahí un dualismo implícito que pues hace que sea muy difícil entrar y concebir el comportamiento de la manera en que se concibe desde el contextualismo o el conductismo radical. habría que ver Bien. entonces por qué se hacen llamar contextuales entonces. Eso es algo que siempre también nos estamos preguntando. Ah, Bien. gracias. No se crean, tampoco es armonioso todo, ¿eh? También hay Claro, discusión sí, y sí, sí. debate entre, entre los mismos teóricos de esto, pero Seguro, bueno, seguro. es algo que también yo creo que es sano, porque si no hubiera discusión, si no hubiera debate, seguiríamos en lo mismo todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero es interesante esto porque José, cuando comienza con la idea de ciencia y después habla de las contextuales, ¿no? Es interesante eso, porque creo que es un punto para después diferenciar y poder pronunciarse, por lo menos él, ¿no? José parte de una idea de ciencia para después hablar de los abordajes contextuales. Así Digo es. José Olid, por si acaso, ¿no? Digo José como si fuese que todos lo conocemos, digamos. Sí, 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 claro, pues sí, no, yo creo que da para mucho más esta discusión, ¿no? De qué es ciencia, qué no es ciencia, ¿no? ¿Por qué consideramos, digamos, estas aproximaciones ciencias? ¿Por qué lo consideramos a lo mejor a otras que no son ciencia? Creo que sería algo bastante importante, ¿no? También Sí. de que Da para vayamos. una jornada, digamos. Sí. Miren, yo algo que siempre recomiendo a mis estudiantes y a las personas que me dicen, oye, ¿tú qué podrías recomendar, ¿no? Para los estudiantes, son 3 o 4 cosas durante nuestra formación. La primera es llevar, digamos, clases y si es que ya las llevamos, interesarnos, estudiar epistemología. La segunda de ellas es metodología de la investigación. La tercera de ellas es precisamente filosofía y la cuarta es asumir una actitud escéptica de las cosas. No importa quién te lo diga, no importa que lo diga yo incluso. Si nosotros somos críticos, filosóficamente escépticos, creo que nosotros podemos irnos formándose en un camino a la ciencia más o menos estable, ¿no? Y bueno, quizás una quinta cosa es que seamos autodidactas también en este punto, ¿no? Hay muchas cosas que por una o por otra razón nuestra formación formal no nos las da. Y bueno, es un mundo totalmente muy, muy grande y pues, no queda más que ser autodidactas también. Y preguntar, no quedarnos con la duda. Totalmente. Sí, el investigador es preguntón. Así que, Ray, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Bueno, sí fue un primer encuentro, esperemos que se pueda replicar. Con gusto. Y ya te digo, bueno, en esto después cualquier cosita, nos gustaría que nos acerques y algún texto o algo que vos nos recomiendes, hacemos circular, si vos después nos pasás algún PDF o algo. Claro, eh, con gusto. De hecho, tengo algunos artículos que podrían ser muy buenos para como introducción, ¿no? De esto que estábamos hablando. Te los puedo pasar a ti y ya se los puedes hacer llegar a los demás. dale, También, no sé si puede dale. escribir aquí en el chat Sí, sí, sí. mi Ahí correo para que si gustan también, tengan alguna duda después o algo, buenísimo. puedan escribirme, ¿no? Sin ningún problema. Digamos que Argentina te obliga a ser autodidacta por los costos de las formaciones, digamos. Entonces, uno está obligado a estudiar solo. Me Sí, imagino, eso sí. le comentábamos a José, también a otros amigos, que en este momento nuestra situación económica es muy mala a nivel América, ¿no? Entonces, por ahí yo vuelvo a publicar los ofrecimientos, los cursos, los que están por hacer ahora con José,
vos y José, y en general, pero bueno, para nosotros la verdad que termina siendo una distancia, sobre todo para los que se están recibiendo o los recién recibidos, se les genera una distancia bastante significativa el poder formarse con instituciones de México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile. Es mucha la diferencia. Ya. Sí, 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 creo que eso es algo pues bastante también importante cuando hablamos también, ¿no? De lo que nos permite y de lo que podemos hacer. Ya lo digo, ¿no? Creo que el autodidactismo puede ser una alternativa bastante, bastante grande. Y afortunadamente, pues tenemos acceso a muchos, muchos, muchos artículos que son de acceso gratuito, que son open access, que nos pueden ser útiles también para todo ello. Así que si algo me gustaría ser insistente es en eso, ¿no? Que no quitemos ese dedo del renglón. Por ahí les dejé mi correo también, si yo pudiera apoyarles en algo más después o quisieran algún artículo o algo, ahí está. Ahí está mi red también, mi Facebook, también por si quisieran agregarme. Pues Yo, nada, yo te pido si me podés mandar, ya sea por WhatsApp o por Facebook, y yo lo replico al grupo, lo que vos me recomiendes como lectura, yo lo hago circular y perfecto. estamos en contacto. También, digamos que hay conversatorios con José que ustedes tienen que subieron a la red, está en YouTube, así que bueno, eso también es un recurso muy interesante para profundizar algunos temas en los conversatorios que ustedes tienen y que subieron. Así que estamos agradecidos también por esa gentileza de compartir su conocimiento y su investigación. Muchísimas gracias, Ilse, y a todos los demás que organizan estas charlas, pues por la oportunidad de compartir, ¿no? Y también a todos los estudiantes por estar atentos a las charlas. Ojalá que pueda serle útil de alguna forma. Te mando un abrazo fraterno y virtual. Seguimos en contacto. Hasta luego. Un abrazo de Gracias. vuelta.